Son ahora las 7:19 hora del centro, continuamos en vivo, más de 1040 AM Radio Mujer, el de la voz Óscar Orlando Peña Guayo. El tema de hoy, amigos y amigas, aceptando la homosexualidad, en quien la vive y quien convive con. Está conmigo Armando Díaz Camarena, él es maestro en psicoterapia, con doctorado en ciencias social. Hace un momento con Armando platicábamos y él comentaba que necesitamos ver la vida de frente, evitar evadirnos, las cosas son como son, poder entrar a la vida como va, aceptarme, darme cuenta que soy alguien y que soy una persona digna. Platicamos un poco esta parte de en el mundo de la propia diversidad en torno a la sexualidad es importante el respeto, la aceptación mutua, y que en un momento determinado, si yo como hombre o como mujer tengo un familiar que está viviendo esta condición de ser una persona gay, pues necesito aprender un poco de algunas cosas, aceptar algunas otras cosas, abrir, tener esta apertura hacia. Bien, yo platicaba con Armando y le preguntaba, ¿puede darse el caso que algunos hombres y mujeres gay se puedan sentir no dignos? Y Armando respondía que es frecuente que se presente esta situación de una homofobia internalizada. ¿Qué es una homofobia internalizada, Armando? Si me ayudas a responder esta parte en relación a la dignidad, y tengo un mensaje por teléfono que me gustaría comentar contigo. Sí, mira, lo que pasa es que, bueno, pues vivimos un proceso educativo en la familia, en la escuela, en todos lados, donde el mensaje era generalmente negativo hacia las expresiones de la diversidad sexual. Sí. Desde las condenas religiosas, que no son cualquier cosa, hasta la parte de que todavía hay persecuciones. O sea, simplemente en Uganda hay persecuciones hoy día. Aquí hay homicidios. En esta semana asesinaron a una persona por acá en la colonia La Perla y tiene que ver con una violencia al respecto, ¿no? Entonces, de repente vivimos inmersos en ese tipo de mensajes. Entonces, cuando nosotros y nosotras nos damos cuenta de que nuestra preferencia o atracción no es heterosexual, es lésbica o es homosexual, entonces empieza un proceso para empezar como a quitarnos esa serie de ideas que son muy comunes. Y experimentamos muchas veces digamos, el rechazo, el autorrechazo. El autorrechazo. El autorrechazo. Hay personas que no lo viven de esta manera, pero esto tanto es una cuestión generacional como, es decir, cada vez las personas jóvenes están menos expuestas a tener este problema de autoestima y de autoaceptación. Y también en algunas comunidades, sin embargo, es algo que permanece todavía. La gente tiene problemas de rechazo, que tiene que ver con esta parte de, pues, una visión negativa que se tenía, ¿no? Yo creo que una de las cosas que pasa, como tantas cosas que pasan en la vida, me gusta mucho utilizar como la metáfora el cuento del Mago de Oz. Adelante. Donde se sube la niña, está en su casa, se mete y empieza un torbellino, una tormenta, sí. Es un huracán, me parece, ¿no? Es un huracán. Y entonces se lleva toda la casa junto con ella, y luego cuando está en el centro del huracán, de repente parece que no pasa nada. Pero luego cae en otro lado que no conoce, y cuando cae ya mató a la primera bruja, ¿no? Y esto es importante porque el darnos cuenta es el primer paso para reconocer quiénes somos y reconocer también nuestra posibilidad de vivir. Y entonces ya matamos a la primera bruja, y entonces lo que queda es ir caminando, pues un camino justamente, ¿no? Como en el cuento, donde en el cuento nos encontramos aquí hay un personaje que es el león y que busca desarrollar su valor. Hay un personaje que es el hombre de hojalata que ha perdido el corazón, el sentir. Y hay otro personaje que es el espantapájaros, que busca un cerebro y que es ese poder comprender, ¿no? Los seres humanos entonces vamos en el camino en búsqueda de cosas para completarnos. ¿Y qué pasa en el cuento? Que cuando llegan, pues no hay mago, sino que en realidad ellos encontraron todo eso en el camino. Y entonces entender que
el vivir una orientación sexual distinta a la esperada, pues es un camino de vida, como cualquier otro camino. O sea, como alguien que elige una profesión, como una mujer que se embaraza y ahora vive la maternidad, como alguien que vive tanto un proceso de una enfermedad como el sacarse la lotería, es decir, alguien que entonces vive un cambio de vida y entonces lo que queda es empezar a elaborar un duelo por un proyecto de vida que no se va a hacer, es decir, Marina Castañeda dice es el duelo de la heterosexualidad perdida, es decir, hay un proyecto de vida que ya no vamos a hacer, es decir, en el camino va a haber gente que no va a aceptar quién soy y que ya no va a formar parte de mi vida. En el camino va a haber quien sí lo acepte, pero que su camino es diferente y entonces ya no nos van a gustar las mismas cosas y no vamos a ser tan cercanos y tan cercanas como antes, ¿no? Es decir, nuestros amigos empiezan a casar y tener hijos. Nosotros no tenemos hijos a lo mejor o no nos casamos o vivimos en un entorno distinto. Y entonces ya algunos no son parte de nuestro entorno. Hay un cambio en ese sentido y es poder ir recreándonos, reconstruyéndonos en esta parte, ¿no?